Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en este poderoso día, en este jueves 14 de agosto. Vamos a comenzar una nueva serie que tiene por título Una mujer de altar. Quiero que continuemos con lo que experimentamos el día de Un Momento para Nosotras, que fue maravilloso lo que Dios hizo en medio nuestro. Y es importante cuando una palabra se suelta, cuando el Espíritu Santo habla hacia una dirección, es importante que esa semilla que fue plantada en tu espíritu se riegue, se le añada fertilizante, se le añada más tierra para que esa palabra pueda dar fruto. Yo lo que te comentaba ese día jueves, que fue hermoso, también se transmitió a través de nuestro canal de YouTube de Misión Cristiana Internacional. Lo que una de las cosas que más el Señor me hacía énfasis es que no es fácil ser una mujer de altar. Es lo que explicaba el pastor el día domingo, es un hábito. Es un hábito que uno tiene quizás el mal hábito de no orar, entonces uno tiene ya un hábito establecido. Y uno tiene que estar cada día decidiendo tener el nuevo hábito. Entonces es un proceso. Entonces si usted, mi amada, no ha podido tener esa comunión con el Señor que Él demanda de su vida, no por Él, uno tiene que tener claro que uno no va al altar por Él, por Dios, sino que uno va al altar por uno misma. El Señor es el Señor, Él está en el trono, no necesita nada del hombre, pero Él es tan bueno que quiere derramar bendiciones, quiere derramar transformación, quiere derramar respuestas sobre una casa, sobre una familia, pero si no hay altar, si yo no voy a sus pies, si yo no le transmito al Señor lo que me sucede o no le desnudo el corazón, ¿cómo Él va a obrar? Hay un montón de veces que quizás Dios obra en una reunión, todas juntas, todos juntos, Dios abre una palabra a la iglesia, pero hay cosas que Dios te la quiere hablar en privado a ti, en intimidad con Él. Entonces yo quiero que volvamos a profundizar en lo que es ser una mujer de altar, porque es tan importante ser una mujer de altar. Así que estaremos estos próximos 4 jueves tratando este tema, el altar. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Cómo yo puedo acceder a esa dimensión? Tú sabes que una de las cosas que a mí me transformó, me cambió, me enamoró, fue el altar de Dios. Fue cuando uno experimenta, porque quizás tú nunca experimentaste lo que yo te voy a contar ahora. Entonces hay gente que dice, Dios no existe. Mira, ese es otro tema. O sea, somos millones de personas que hemos experimentado un Dios vivo. Y dentro de esas experiencias con este Dios vivo, quizás nunca experimentaste el poder del altar, el poder de la intimidad con el Señor. Una de las experiencias más gratificantes, tú quizás la tuviste ya, ese momento de entrar a la presencia de Dios, y quizás al principio la verdad que es llorar o cerrar los ojos y poder contemplar. Pero en algún minuto, mi amada, en algún minuto de ese momento que tú buscas al Señor, estás reconociendo que Él es Dios, estás reconociendo que el único que te puede sacar, que te puede lavar, que te puede limpiar, que te puede sanar, que te puede levantar, que te puede quitar esos pensamientos equivocados, que te puede tranquilizar el alma, aquietar tus emociones, es Él. Entonces cuando uno va al altar, cuando uno va a la presencia de Dios y estás ahí en ese momento íntimo, tú sabes que hay un momento que esto es literal lo que yo te voy a decir. Es literal lo que yo te voy a decir. En un momento tú entras a un estado de eternidad. Yo un día me acuerdo que estaba con el Señor en un momento de contemplación, lo estaba adorando, hablando con el Señor. Y en el momento cae su presencia tan fuerte, su gloria, y yo no podía pensar en nada más que contemplar ese momento. Yo le decía, Señor, qué maravilloso, o sea, qué hermoso estar en esta dimensión, qué hermoso poder saber que existe esta dimensión disponible para nosotras, que somos humanas y tú eres divino y eterno y glorioso. Y me dice, imagínate esto, hija, por la eternidad. Esto es lo que tú vas a experimentar por la eternidad. Y era algo tan maravilloso poder estar en el pleno gozo
en la plena paz. Ni un pensamiento, no había ni un pensamiento que estuviera desalineado con la voluntad de Dios. Éramos uno verdaderamente con Él. Entonces, cuando uno experimenta algo así, y uno sabe que está esa dimensión disponible todos los días, ¿qué va a atacar el enemigo? Porque ¿cómo sale uno del lugar santísimo? ¿Cómo sale uno del lugar secreto? Perdonada, santificada, con una respuesta, sales con fuerza, verdaderamente sales con fuerza, sales renovada, sales con guía, sales con autoridad, porque ahí Dios te empodera para poder vencer a las tinieblas. Entonces, claro, ¿qué va a atacar el enemigo? ¿Qué va a atacar? Va a atacar el altar, va a atacar que no busquemos su rostro, va a atacar que no vayamos a Él, va a atacar que nos distraigamos con cosas de acá de la tierra, que pueden esperar, porque ¿sabes lo que hace el enemigo? Él tiene una estrategia. Tú sabes que Él es un estratega de las tinieblas, Él es un estratega de oscuridad, Él es un estratega de distracción, de seducción. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te pone cosas para hacer, te distrae, cambia las prioridades de tus asuntos. Entonces, a veces uno quiere leer la palabra, pero Él te trae te muestra, ¿no? Te engaña, como le mostró a Eva el fruto, ¿no? Y le habló y le dijo, mira, si tú comes esto vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Entonces la distrajo, la sacó de la vista de lo importante. Entonces eso hace el enemigo, te distrae, te saca, te da vuelta la jerarquía de lo importante en tu vida, te cambia de lugar. Primero esto, primero lo otro, y después cuando estés mal, cuando estés abatida, cuando estés triste, cuando estés angustiada, ahí anda el altar. ¿Por qué? Porque Él sabe que en el altar Dios va a estar con su misericordia, con su clemencia, con su poder, con su amor. Pero nosotros tenemos que ser mujeres sabias y tenemos que adelantarnos. No esperar estar en angustia, no esperar estar en dolor, no esperar estar angustiadas para ir al altar, sino que nosotros nos espera quizás el problema, la situación, preparadas con la palabra, llenas del Espíritu Santo, ya de pie para hacerle frente a cualquier cosa que se levante en contra de nuestra vida. Entonces, esto es como introducción para que tú sepas que uno de los fundamentos de la iglesia de Hechos, uno de los pilares de la iglesia de Hechos y una de las enseñanzas más primordiales que tienen que ver con el reino de Dios es estar en oración, es estar vigilando. Ves que él dice que bienaventurado cuando venga su Señor te haya haciendo así, en el altar, buscando su rostro, leyendo su palabra, alimentando tu vida con lo que verdaderamente sacia. Recuerda que el Señor decía que su verdadera comida era hacer la voluntad de Dios. Esa era su verdadera bebida, esa era su verdadera comida. Entonces, cuando uno tiene altar, tú verdaderamente empiezas a experimentar lo que es la vida en Cristo. Hay problemas que de verdad van a estar solucionados cuando salgas del altar. Es algo tremendamente maravilloso, es algo glorioso. Y tú comienzas a meterte en ese río de la adoración, en ese río de la oración, en ese río del altar, en ese río de la intimidad. Y tú sabes que comienzas a cada vez más profundizar en la Escritura porque se despierta como un hambre por la presencia de Dios, un hambre genuino. Yo dejo de ir ya después al altar porque le quiero pedir algo a Dios, o dejo de ir al altar porque necesito que Él sane mis dolores, mis angustias, sino que yo empiezo a ir al altar porque anhelo su presencia, porque me deleito en Jehová, porque me deleito en Él, porque es tan profundo lo que yo vivo en ese momento con Él que yo quiero después buscarle a Él. Y eso es lo que busca el Señor. Así que vamos a ir en esta mañana, en este día poderoso, a la palabra del Señor. Y vamos a descubrir a este hombre que es Elías Tisbita, el profeta que le profetizó al rey Acab que no iba a haber lluvia. Entonces era un contexto climático complicado, era un contexto también espiritual. Yo te quiero hablar un poco del profeta porque la verdad que el texto que está en Primera de Reyes capítulo 18 es muy extenso para leerlo, pero yo te voy a entrar en contexto y te voy a hablar acerca de un solo versículo para que podamos nosotras cambiar el hábito.
El propósito y la palabra de estos meses es cambiar el hábito, es llegar a fin de año ya con el hábito establecido que yo soy una mujer de altar, que es lo que Dios quiere formar en mí. Es lo que yo te hablaba ese día que estábamos todas juntas reunidas. Cuando una mujer es una mujer de altar, por consecuencia serás una buena madre. Porque en el secreto se te dieron las estrategias para criar a tus hijos. Por consecuencia serás una buena esposa, porque en el secreto se te darán las estrategias para ser esa esposa de Dios, esa compañera, esa ayuda que tu marido necesita tener al lado. Cuando uno está en el altar de Dios, por consecuencia tú eres una hija de Dios intachable e íntegra. Hay cosas que no vas a transar, hay cosas que no se te van a cruzar por tu cabeza, hay cosas que tú ni siquiera van a estar en tu corazón. Entonces, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo número 1 dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el contexto de esto? Uno de los capítulos anteriores, si tú vas, por ejemplo, al capítulo 17, dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dice que Dios le dio una palabra y dice, mire lo que dice el versículo número 1 de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, un territorio, Galaad significa el monte del testimonio, dijo a Acab, ¿a quién? Al rey, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acá hay una frase que me quiero quedar, una palabra, que es en cuya presencia estoy. Porque el profeta tenía una palabra para ese territorio y una palabra para ese rey y una palabra para ese pueblo. Porque este hombre, este profeta, tenía algo en particular. Dice que en cuya presencia estaba, o sea, él tenía una vida de altar. Este hombre tenía un fluir de la presencia de Dios. Él dice que en cuya presencia estoy, es decir, su estado espiritual era de una constante búsqueda del rostro de Jehová. Por eso Jehová le hablaba a él. Y era tal la autoridad que recibió este profeta que tuvo el poder de cuando él abrió su boca a través del Espíritu Santo, dijo, yo cierro el cielo y no habrá lluvia por estos años. O sea, él envía una palabra profética no solamente para una vida, sino que para un territorio, para una nación, para un pueblo y para un tiempo determinado que fueron 3 años. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno es una mujer de altar, uno va a tener que cuidar sus palabras, va a tener que cuidar lo que dice y lo que no dice, porque en el secreto Dios te va a revelar palabra, te va a dar estrategias para tu familia, para tu casa, para tu trabajo. Entonces acá dice en el versículo número capítulo 18, que pasado muchos días, cuando la escritura dice muchos días, se refiere a muchas semanas, muchos meses. Dice, vino palabra de Jehová a Elías nuevamente. Porque cuando uno está en la presencia de Dios de manera constante, hay algo que va a venir y es palabra de Dios. Va a haber un fluir en la palabra. No es que yo cada tanto voy a su presencia, recibo una palabra devocional, una palabra de que te abraza al Señor, que el Señor te ama. Estamos para otro tipo de palabras. O sea, si usted está dudando del amor de Dios, mi amada, usted está en un serio problema. Porque lo más importante, no podemos dudar del amor y de su gracia, son los pilares del reino, son los pilares de la cruz. Entonces dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, es decir, habían pasado 3 años de la palabra profética soltada por este profeta. Y dice, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había una unidad con el Señor, o sea, él hablaba, pero el Señor hacía el milagro. Yo haré llover, una realidad espiritual que se iba a manifestar en lo natural. Entonces, por eso es tan importante el altar y entender que el altar tiene que ver también con el mover espiritual en las naciones y en la tierra. Entonces, ¿cuánta gente vive esta sequedad, no? Sequedad, digo, en su familia, sequedad en su matrimonio, sequedad en su casa. Llevémoslo, esta sequedad, llevémoslo al plano vivencial de tu día a día. Hay sequedad quizás en los sueños, ya no hay nada por lo que
levantarse, no hay un propósito claro, no hay una meta clara. Hay algo allá en el fondo que quizás podría ser, pero no hay algo claro. Entonces cuando viene la lluvia de Dios, cuando viene ese refrigerio de Dios, todo comienza a reverdecer, pero eso sucede desde el altar. ¿Cuál es el problema de mucha gente cristiana? Y ni le digo la que no tiene al Señor en su espíritu, que quieren resolver cosas, quieren resolver situaciones, mi amada, y es tan triste porque no lo van a resolver. Porque hay cuestiones, como dijo el pastor, que se resuelven creciendo, que cuando yo crezco se resuelven. Y hay otras cuestiones que se resuelven en el altar, derramando el corazón, rindiéndome a Cristo, entregándole verdaderamente la situación al Señor. No se van a resolver de mano humana, usted no espere ayuda de mano humana. Dios puede usar un instrumento humano, un amigo, un padre, una madre, un hermano, un hijo. Él puede usar esa persona, pero tú tienes que saber que la respuesta, la salida viene directamente del trono de Dios, no viene del hombre. Cuando alguien pone la confianza en el hombre, cuando uno pone la confianza en lo que un hombre puede hacer por ti, ahí tú estás idealizando a una persona y Dios, tú sabes que es Dios único, celoso, exclusivo. Entonces acá dice que el profeta acá es hermoso lo que dice, porque él hace hincapié, dice, yo haré llover. ¿Quién? Jehová va a hacer llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Es decir, esta sequía no solamente había provocado que la gente no tuviera agua, sino que había provocado hambre, y dice que era grave el hambre. O sea, había un contexto geográfico, social, político gravísimo. Y la gente, ¿qué estaba esperando? Tú después lee todo el capítulo porque es muy extenso. La gente, en vez de volverse al Señor, la gente se volvió a la tiniebla. Estamos hablando del pueblo de Israel, no estamos hablando de los otros pueblos alrededor. Estamos hablando del pueblo de Israel, se había vuelto a los profetas de Baal, de un Dios ajeno, de un Dios con minúscula, obviamente de Satanás disfrazado como Dios, ¿no? Porque hay un único Dios en los cielos, que es Jehová de los ejércitos. Entonces lo primero que hace el Señor cuando te llama al altar, cuando Dios está haciendo este llamado al altar a cada una de nosotras, ¿qué es lo que primero Dios va a tratar? ¿Con el vecino? ¿Con tu mamá? ¿Con tu pareja? ¿Con tu marido? ¿Con tu futuro esposo? No, Dios va a tratar contigo. Dios va a tratar con tu vida, va a tratar con mi vida. Dice así el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Trajo a los profetas, a los falsos profetas al monte de Carmelo. Y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, ¿hasta cuándo vas a estar con un pie en la tiniebla y con un pie en la luz? ¿Hasta cuándo vas a estar con pensamientos de bendición y a la noche con pensamientos de maldición? ¿Hasta cuándo vas a estar creyendo la palabra de Dios y a la noche comienzas a dudar de la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? Pregunta el profeta Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo? Te pregunta el Espíritu Santo. ¿Claudicaréis? ¿Vas a anular? ¿Hasta cuándo vas a anular lo dicho por el Señor? Ustedes, le dice, entre dos pensamientos. Acá tú puedes ver la lucha mental que se provoca, la guerra de pensamientos que puede tener tu mente, ¿no? El ser humano. Dice, si Jehová es Dios, acá el profeta es muy específico. Y esto es muy particular del Señor, ¿no? Y del reino de los cielos. Dice, si Jehová es Dios, seguidle. O sea, no te da posibilidad. Si a ti se te revela Jehová, no te da posibilidad de que, bueno, Dios, el Señor es el Señor. No, acá te da una instrucción. Si Jehová es Dios, tú tienes que tener la actitud de seguirlo. No te da opción de decir, bueno, tú crees en Dios, ay, qué bonito que tú crees en Dios. ¡Qué bueno! No. Si Jehová es Dios, tu actitud debe ser seguirlo en sus
mandamientos, en sus enseñanzas, en sus instrucciones, servirle, seguirlo. Y dice, y si es Baal, id en pos de él, pero no vas a poder estar en el medio. En el reino no hay términos medios en este asunto. Y dice, y el pueblo no respondió palabra. Ve, hay mucha gente así. Como no tiene nada claro en su vida, como no tiene convicciones claras en su vida, no puede contestar. Si a usted le preguntan hoy, ¿a quién sirve usted? Al Señor, va a decir. Si usted se queda callada es porque hay algo dudoso en su corazón. Entonces dice que no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y acá es la palabra que Dios te quiere compartir en este día. Vamos a ir al versículo número 29. Acá lo que hay, después lea el capítulo, léalo mi hermana porque es importante, vamos a continuar con esta palabra, es la guerra de los altares. Lo que propone el profeta Elías es, bueno, vamos a hacer una cosa, ya que ustedes están dudando, ya que ustedes no tienen claro quién es Dios, ya que a ustedes no les bastó ver las maravillas del Señor en sus vidas, y hay un problema acá de dioses, de altares, vamos a hacer una cosa. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Entonces dice la palabra que los profetas de Baal comenzaron a invocar a sus dioses, y obviamente no cayó fuego del cielo, porque el único Dios eterno es Jehová. Entonces estuvieron así todo el día, vio, esta gente estuvo. Después léalo porque hay una parte que es maravillosa que dice que Elías se le empieza a burlar y le dice, pero ¿qué pasa con su Dios? ¿Estará durmiendo? ¿Estará meditando? Lo nombra literal ahí en el hebreo. Entonces dice la palabra de Dios que el versículo 29, pasó el mediodía, es decir, desde la mañana hasta el mediodía estuvieron invocando a sus dioses para que cayera fuego, y dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Esto es poderoso. Entonces la gente va ahí al altar, prende la vela, prende el sahumerio, se pone la cinta, pone ahí la imagen, le ruega, va al altar, es el altar rojo. ¿Sabe lo que va a haber en tu vida? No va a haber respuesta. Y si la hay, es un engaño disfrazado de respuesta. Pero recuerda lo que yo siempre te digo, Satanás te la cobra cara. Y dice, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué es lo que primero que hace Elías? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto es lo primero que Dios te demanda este mes. Arreglar tu altar. Arreglar tu altar. Volverte al altar. Dice que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Bueno, acá hay algo muy profundo que por un tema de tiempo no lo voy a compartir ahora. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. ¿Qué es lo que quiere el Señor para este tiempo, mi amada? Que nosotras arreglemos el altar. Que nosotras verdaderamente entendamos la importancia de la oración, de velar, de buscar el rostro del Señor. Es una necesidad. Es una necesidad tener cada día una palabra de Él en nuestro espíritu, levantarse con una palabra, acostarse con una palabra. Y cuando tú comienzas a ejercitarte en esto, comienza a haber un depósito en tu espíritu tan grande, mi amada, que cuando venga la dificultad, esto es para adelantarse, ¿me entiendes? Esto es para adelantarse a la tiniebla, a lo que Él quiere hacer, a lo que Él quiere maquinar contra su vida, a lo que Él está intentando derribar en tu casa. Entonces usted se le adelanta, ¿cómo? En el altar. Así que en esta mañana yo te quiero pedir que tú levantes tus manos a los cielos y le digas, Señor, como tú me hablaste de ser una nueva criatura,
quiero ser una mujer de altar. Hoy comienzo, cada día tiene su propio afán, cada día vendrá quizás una dificultad, una victoria, pero que cada día me encuentre esa victoria, me encuentre esa dificultad, quizás eso que se levanta en contra de mi vida, que eso que iba a venir igual, me encuentre preparada, me encuentre con una palabra, me encuentre con el Espíritu Santo llenando mi vida, me encuentre con una palabra de bendición en mi boca, me encuentre con un decreto ya dado por el cielo para esa situación. Así que en el nombre de Jesús, tú sabes que el altar es una protección a tu vida. El altar, cuando uno está en el altar, viene esa palabra y esa palabra te protege, esa palabra te cuida. Así que declara, Señor, yo quiero comprometerme a ser una mujer de altar, cada día poder comenzar a vivir este proceso, este cambio que tú quieres hacer en mi vida, esto que tú quieres que yo edifique en mi vida, ser una mujer de altar. No vas a ver derrota cuando una mujer está edificando su vida sobre la roca, cuando está edificando su vida sobre una palabra, cuando está edificando su vida sobre la presencia de Dios, mi amada. No hay nada que te pueda derribar. Así que yo bendigo tu vida, declarando que viene un espíritu de amor para buscar el rostro del Señor. Viene esa fuerza para poder buscar su palabra, para buscar ese secreto. En el secreto ahí es donde el Señor te va a dar las estrategias del cómo, cuándo, para qué, dónde, con quién. Ahí en el secreto Dios te va a dar esas estrategias para ese trabajo, para esa casa, para esa familia. Ahí en el altar, escóndete ahí en la presencia de Dios para que todos tus días sean verdaderamente llenos de la gloria como está prometido para tu casa, para tu vida, para tu familia. Yo bendigo en el nombre de Jesús todo lo que tú emprendas y le pido al Espíritu Santo que te llene en este día, que te alumbre el entendimiento para que puedas ver que uno de los pilares de la novia de la iglesia es el altar, es la oración, es la intercesión, es el clamor. Lo declaro sobre cada mujer que lo está escuchando a la distancia, sobre cada mujer que está recibiendo esta palabra, como cada jueves tú tomas tu tiempo para recibirlo. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.